Y bueno, hoy nos encontramos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto internacional de México, no solamente de la Ciudad de México, sino también del Estado de México. Y la verdad es que es un aeropuerto de una calidad asombrosa. Es una obra sumamente grande, majestuosa, no solamente en el aeropuerto en sí, sino también incluso en sus rutas de acceso, en sus rutas de conexión. Es cierto que todavía faltan algunas rutas de conexión, principalmente en lo que tiene que ver con el transporte público, pero para llegar en vehículo, incluso tiene un revestimiento de concreto hidráulico que lo hace mucho mejor que las rutas que están también de forma circundante para llegar al aeropuerto. Y en este sentido, uno de los, digamos que, pues grandes comentarios que se han estado repitiendo, tiene que ver con la comparación entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y una central camionera. Comentaban muchos influenciadores, no, esto es como una central camionera tal. Y en este sentido se cometen dos grandes errores, a mi parecer, a mi juicio. El primer error tiene que ver con un error muy fuerte de clasismo, un error muy fuerte de clasismo al comentar que comparar una obra de esta magnitud con una central camionera. Primero que nada porque se hace de una forma despectiva, pensando o argumentando que los camiones, digamos que son menos, digamos, y queriendo sobajar en esa parte. Y en realidad las configuraciones de todas las centrales camioneras tienen que ver con el hecho logístico y la configuración de que es mucho más fácil acceder a ellos y no necesitas una infraestructura tan grande. Entonces eso es algo propio de sus características como industria, la industria del transporte, del autotransporte a través de camiones. Y por el otro lado, y esa es la parte más importante, es un error muy grande de ignorancia, porque en realidad este aeropuerto es incluso muchísimo mejor que el aeropuerto de Guadalajara, que que el actual aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México. La infraestructura es muchísimo mejor, pero también es mucho mejor que el aeropuerto de Monterrey. Es un aeropuerto que está al nivel, o si no es que un poco mejor también que el aeropuerto que existe actualmente en Cancún. Entonces, en ese sentido, este aeropuerto está comparativamente a niveles de aeropuertos en Estados Unidos y también aeropuertos en Europa. Y no, invito a la gente a que se dé un paseo por el aeropuerto, para que puedan dimensionar esto que les estoy comentando. Entonces, esos son los dos grandes, digamos que prejuicios que pues señalan de las personas que piensan o que perjudican, digamos, con estos comentarios, pues ignorancia y claramente clasismo, ¿no? En ese sentido, hay claro, para hacer digamos, honor a la verdad, y poder dar un análisis muy completo. También hay que decir que todavía este aeropuerto no se encuentra con la afluencia de personas para la cual está construida. Hace falta que haya muchísimo más tráfico de personas. Pero aquí es importante comentar lo siguiente. Este aeropuerto no está diseñado para atender a las mismas personas que usan hoy por hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de la Terminal Benito Juárez, la Terminal 1 y la Terminal 2. No está diseñado para esos. Por lo regular, las personas que viajan en ese aeropuerto tienden a vivir dentro de la Ciudad de México, en sus colonias céntricas del Valle, Roma Norte, Condesa, todo ese tipo de colonias céntricas. El aeropuerto se encuentra muy bien posicionado, el aeropuerto internacional, el actual, para atender a ese tipo de demanda. Sin embargo, la gran mayoría, y eso hay que entenderlo muy bien, actualmente la Ciudad de México cuenta con más de 9 millones de habitantes, 9 millones de habitantes. Sin embargo, el Estado de México cuenta con más de 16 millones de habitantes. En conjunto superan los veintitantos, 25 millones de habitantes en su conjunto. Y este aeropuerto está posicionado para atender a las personas que hoy por hoy son la fuerza industrial de lo que es la Ciudad de México y el Estado de México, y que están ubicados al norte de lo que es el Estado de México. Este aeropuerto está posicionado ahí. Y este tipo de personas que trabajan todos los días en la Ciudad de México o en las fábricas del Estado de México
tienden a viajar en autobús. Sin embargo, el costo del transporte aéreo ha bajado de tal forma y también el costo de viajar en autobús ha subido, que ahora es mucho más rentable, o digamos que por una diferencia corta uno puede elegir mejor viajar en avión. Entonces, este aeropuerto está diseñado para que todas esas personas decidan comenzar a dejar un poco el transporte de camión y comenzar a ver esto al transporte aéreo como una alternativa, abriéndoles obviamente lugares que antes pues era muy difícil llegar, porque pues, si estas personas querían viajar, por ejemplo, al sur, viajar a Cancún, en camión, pues iban a hacer viajes de más allá de 14, 15 horas, que obviamente puede desanimar a cualquier persona, y también tomarlo por razones de trabajo, porque estas personas que viven en el norte tendrían que hacer un viaje de más allá de una hora para poder estar en el otro aeropuerto, lo cual puede ser para ellos un impedimento y algo que les haga pensar que mejor buscan otra opción de transporte. Entonces, este aeropuerto, ahorita ya todas las aerolíneas ya están acomodadas aquí y van a comenzar a hacer lo respectivo para poder incentivar la demanda, ofrecer vuelos más baratos, realizar algunos eventos de mercadotecnia para que la gente los conozca, pero básicamente lo que tiene que ver con llenar el tráfico, pues es un asunto de mercado, es un asunto de competencia de empresas privadas que tendrán que hacer lo propio. Ya el gobierno ha construido la infraestructura y es hora de que las empresas privadas hagan lo propio. Todo esto, pues bueno, con motivo pues del cuarto informe de gobierno, contrastar un poco múltiples efectos económicos. Bien es cierto que la economía mexicana todavía no alcanza sus niveles prepandemia, aunque también es importante mencionar que la economía mexicana está muy cerca de alcanzar los niveles de prepandemia, perdón. Pero lo que también es importante recalcar es que ahora se tienen más de 500,000 de personas ya registradas en el IMSS, más que lo que había antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eso demuestra un crecimiento importante, principalmente en lo que tiene que ver en una mejor distribución del ingreso, porque no es lo mismo crecer la economía, lo cual es muy importante, sino también redistribuir ese crecimiento de la forma más equitativa posible. ¿Para qué? Para que tengamos un mercado interno, un consumo interno muy fuerte. Y en este sentido, recalcar cosas muy importantes económicamente, como que es de las primeras veces en la historia, sobre todo en la historia reciente económica de México, que México crece y Estados Unidos decrece. México, por lo regular, México se movía exactamente igual que la economía norteamericana. Ahora México, impulsado por tres fenómenos muy importantes: uno, un mercado interno muy fuerte, dado que hay una mejor distribución de la riqueza, entonces se tiene un mayor consumo interno, ¿no? Por otro lado, tenemos el efecto de las remesas, el efecto de las remesas por parte de los connacionales que están en Estados Unidos, que meten más dinero a la economía nacional. Y por otro lado, un fenómeno muy fuerte a nivel mundial que tiene que ver con lo llamado nearshoring, que significa que las empresas norteamericanas y las empresas coreanas, japonesas, decidan construir en México para estar más cerca del mercado norteamericano. Todo esto por el conflicto comercial que ya hemos hablado en este espacio entre Estados Unidos y China, que provoca que las cadenas de suministro se vuelvan muy inestables. Es decir, que si yo tengo una fábrica en China y quiero llevarlo a Estados Unidos, muy probablemente me encuentre con problemas geopolíticos que impidan el comercio. Entonces, para no arriesgarme, prefiero tener empresas en México, invertir en México para estar más cerca de los Estados Unidos y entonces poder tener mejores costos de producción. Todo esto ha traído muchas inversiones, que de hecho este fenómeno ya se está viendo sobre todo en los países, en los estados del norte del país, pero también tenemos dos nuevas plantas en la parte de Veracruz, una planta muy grande en Nestlé y otra planta muy grande de Constellation Brands de cerveza. Entonces, en ese sentido, la economía mexicana ha mostrado estos síntomas, estos avances. Sin embargo, importante recalcar lo que queda muchísimo todavía por hacer, por impulsar y por
continuar mejorando porque tenemos lastres muy fuertes económicos como nuestro terrible sistema de justicia, que pues como ya lo vimos en los casos de las películas, de los documentales de Florence Cassés, Israel Vallarta, de duda razonable, de presunto culpable, pues la gente básicamente le pueden crear crímenes de la noche a la mañana, y si de esa forma te va a cambiar la vida de un día para otro, pues entonces es muy probable que decidas no ahorrar, no invertir, y por lo tanto te condenes entonces a la pobreza. En ese sentido tenemos una gran tarea en el sistema de justicia mexicano, y eso sería, digamos, lo siguiente que los gobiernos tendrían que comenzar a mejorar y a trabajar fuertemente. Y ese sería mi comentario de esta semana para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.